Hola, yo soy Derly, ya llevo algunos años en este camino espiritual, conociéndome a mí misma, sanándome, quitando toda esa basurita que tenía encima y que me impedía sentir ese luz y ese amor interior que todos nosotros tenemos. Hoy quiero hablarles acerca del amor propio. Si quieres saber acerca más de mí, de mis procesos, de los caminos que he recorrido, pues te invito a mi página. Ahí abajo te voy a poner el link. Hoy quiero hablarles acerca del amor propio porque es un tema que he visto que se habla mucho, pero realmente no se sabe qué es. Yo sé que sí, o sea, que por amor propio se entiende que me tengo que amar a mí misma. ¿M? Pero para esto hay que hacer una serie de cosas. Hay que primero conocerme a mí misma, cosa o a mí mismo, ¿no? Es algo que, que no es tan fácil y que por lo general realmente no nos conocemos. Por eso a veces tenemos reacciones, sobre todo cuando estamos enojados o muy deprimidos, podemos llegar a ciertas reacciones que realmente nos sorprenden. Entonces, algo muy importante para poder generar ese amor propio es primero conocerme a mí mismo, conocer tanto mi luz como mi oscuridad, mis momentos de energía sutil y mis momentos de energía densa. Entonces, en ese camino de autoconocerme es donde empieza a crear ese amor propio. Entonces empiezo a ver que hay cosas de mí misma o de mí mismo que no me gustan mucho y que de pronto rechazo. Entonces en ese rechazo, entonces ahí donde tengo que entrar un poquito más profundo y mirar por qué yo rechazo eso. De pronto es porque en la niñez me dijeron que esa parte de mí que yo ahora rechazo era fea, era mala, no valía la pena, eso no se podía. Y ahí es donde yo empiezo a observar eso sin miedo, sin juicio y como dicen, abrazarlo. ¿Y qué significa abrazarlo? Este es otro concepto que se escucha mucho por todos lados, pero muchas veces no se sabe realmente qué es. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo abrazo? Entonces es simplemente observarlo y mirar que eso está ahí en mí, que no es ni bueno ni malo, que de pronto si lo quiero cambiar, se puede cambiar, pero que no voy a taparme los ojos y decir, eso no quiero mirar allá. Es como si tuviera un vagón lleno de cosas que no me gustan y entonces siempre lo mantengo allá lejos y nunca voy a ir a abrirlo. Entonces de repente vamos a ir a abrirlo y vamos a empezar a sacar lo que hay, simplemente ver qué hay y si hay algo que no me gusta, pues empezamos a mirar cómo trabajo en ello, pero sin rechazarlo, simplemente observándolo y sabiéndolo que está ahí, que es parte de mí y que seguramente me ha traído mucho aprendizaje y que realmente tiene una función, porque todo en esta vida tiene algo bueno para mí. Lo que pasa es que a veces lo estamos enfocando mal. Entonces, muchas veces, más que un cambio, es un cambio de enfoque. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, me ha pasado a mí mucho con la ira, que es una emoción que tiene bastante fuego y que reacciona bastante fuerte, que es una emoción que no es tan fácil de observar. Pero me di cuenta que rechazarla lo que hacía era que esa emoción surgiera más fuerte dentro de mí y reaccionara de una manera más como que fuera de control. Entonces, ¿cuál era la forma? Era aceptar que esa es parte de mí y mirar qué bueno me está ofreciendo esa emoción y en qué la puedo enfocar, porque todo tiene algo bueno para ofrecerte. Entonces, por ejemplo, tener carácter fuerte, si es aprender a poner límites a las personas, el carácter fuerte te ayuda a poner límites a las personas, pero cuando tú rechazas esa parte de ti, pues pones límites de una manera que está fuera de tu control. Cuando empiezas a aceptar esa parte dentro de ti, puedes poner límites ya de una manera más amorosa. Obviamente, de vez en cuando, o sea, cuando estamos en este proceso de autoconocernos, de aprendizaje, siempre lo he dicho, es como niños que estamos caminando, que estamos aprendiendo a caminar. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño está aprendiendo a caminar? Pues que
se cae, de pronto se golpea, pero ya. Entonces, eso simplemente se cometen errores. No nos tenemos que dar látigo y decir yo otra vez con esto. No, simplemente me paro, me limpio y digo, bueno, vamos a intentarlo de nuevo y esta vez voy a estar más consciente, miro a ver qué me hizo falta y corrijo y continúo mi camino. Entonces, esa es una parte muy importante del amor propio. Entonces, conocerme y tanto mi luz como mi oscuridad, como mis partes sutiles, como mis partes densas y todo, 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 abrazarlo, que ya sabemos que es abrazarlo, es como mirarlo sin rechazarlo y sin juicio, solo sabiendo que está ahí, observarlo sin miedo y mirar que esa parte está dentro de mí y que y que así parezca muy oscura, tiene algo bueno que ofrecerme. Y la segunda parte eh, es empezar a aceptarme tal y como soy. Entonces, una vez empecé a rechazar eso. Entonces, por ejemplo, si yo siempre he querido tener el pelo liso y no me gusta el pelo crespo, entonces empiezo a aceptar que mi pelo es crespo y que es hermoso ser así como yo soy y que soy un ser único y que no tengo que parecerme a ningún estereotipo creado por la sociedad. Entonces empezar a aceptar que si mis senos son muy grandes, es así como soy y así soy hermosa. Y lo mismo interiormente. Entonces este es el proceso del amor propio. Una vez que yo me conozco, acepto las partes que de pronto no me gustan mucho y que estoy mirando cómo las enfoco por el lado que me sirvan para un bienestar para mí, para los que me rodean, que me acepto físicamente como soy y me gusta como soy. Ahí es donde puedo empezar a expresarme al mundo con autenticidad y sin permitir que nadie me haga nada que me haga daño, porque yo empiezo a poner límites con amor a mi alrededor. Espero que esto te haya servido y que te ayude a entender un poco más cómo puedes generar el amor propio. Por última vez, como última parte, quiero hablarte que también parte del amor propio tiene que ver mucho con la relación que hubo en la infancia con papá y mamá. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué me decían ellos? ¿Cómo, qué me enseñaron ellos? Como el sistema de creencias que se me generó con respecto a mí, cómo debía ser. Todo eso también toca empezar a evaluarlo y mirar, cuestionar ese sistema de creencias que se te generó tanto por tus papás como por la sociedad y mirar qué de ese sistema de creencias te sirve y qué de eso puedes simplemente desechar. Por ejemplo, como los estereotipos, por ejemplo, que todos debemos casarnos, tener hijos, tener casa y carro para ser feliz. Entonces empieza a romper tus estereotipos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces esos estereotipos o ese sistema de creencias no te permite ser auténtico y no te permite ser lo que tú quieres ser, porque tú quieres ser, por ejemplo, un gran artista, pero entonces te dicen, no, pero es que los artistas se mueren de hambre y los artistas son drogadictos y los artistas son vagos. Entonces ahí es donde tienes que empezar a evaluar tu sistema de creencias y qué de aquello que escuchaste en la niñez te sirve y lo puedes usar de manera positiva para tu vida y qué de eso te está empezando a bloquear y a frustrar en tu vida.